Esdras capítulo 5. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios que los apoyaban. En aquel tiempo vinieron a ellos Tatnai, gobernador de más allá del río, y Setar-Boznai con sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién les ha dado orden para reedificar este templo y para restaurar estos muros? También les preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que construyen este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no los hicieron cesar hasta que el informe llegara ante Darío y respondieran con un documento al respecto. Copia de la carta al rey Darío que enviaron Tatnai, gobernador de más allá del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los oficiales más allá del río. Le enviaron un informe que estaba escrito de esta manera: al rey Darío, toda paz. Sepa el rey que fuimos a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con bloques de piedra. Las vigas están siendo puestas sobre las paredes. La obra se hace con diligencia y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles de esta manera: ¿quién les ha dado orden para reedificar este templo y para restaurar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los que están al frente de ellos. Nos dieron respuesta diciendo: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y reedificamos el templo que había sido construido hace muchos años, el cual fue construido y terminado por un gran rey de Israel. Pero por cuanto nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor el caldeo, rey de Babilonia, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. No obstante, en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio una orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a un hombre llamado Sesbazar, a quien había puesto como gobernador. Él le dijo: toma estos utensilios, ve y deposítalos en el templo que está en Jerusalén, y que la casa de Dios sea reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbazar vino a Jerusalén y paró los cimientos de la casa de Dios. Desde entonces hasta ahora se está edificando, pero aún no se ha terminado. Ahora pues, si al rey le parece bien, investíguese en la casa de los archivos del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio el decreto para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y mandemos a decir la decisión del rey al respecto. Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio una orden y buscaron en la casa de los archivos donde se depositaban los tesoros, allí en Babilonia y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media. Fue hallado un rollo en el cual estaba escrito esto: memoria. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio un decreto acerca de la casa de Dios que está en Jerusalén, que la casa sea edificada como un lugar en el cual se ofrezcan sacrificios y que sean colocados sus cimientos. Será de 27 metros de alto y de 27 metros de ancho. Tendrá 3 hileras de bloques de piedra y una hilera de vigas nuevas, y el gasto será pagado por la casa del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado a Babilonia, serán devueltos e irán a su lugar en el templo que está en Jerusalén, y serán depositados en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador de más allá del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los oficiales que están en la región de más allá del río, apártense de allí. Dejen la obra de esta casa de Dios a cargo del gobernador de los judíos y de los ancianos de los judíos, para que reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Por mí es dada la orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos, para
construir esta casa de Dios. Los gastos de aquellos hombres sean puntualmente pagados de los recursos del rey, de los tributos de más allá del río, para que no cese la obra. Se les dará cada día, sin falta, lo que sea necesario, novillos, carneros y corderos para los holocaustos, al Dios de los cielos, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, para que ofrezcan sacrificios de grato olor al Dios de los cielos, y oren por la vida del rey y de sus hijos. También he dado órdenes que a cualquiera que altere este decreto le sea arrancada una viga de su casa, y él sea clavado, empalado en ella, y que por ello su casa se convierta en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que extienda su mano para alterarlo o destruir esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, doy este decreto, sea llevado a cabo con diligencia. Entonces Tadnai, gobernador de más allá del río, Setar-Boznai y sus compañeros actuaron con diligencia, conforme había mandado el rey Darío. Los ancianos de los judíos continuaron edificando y progresando de acuerdo con la profecía del profeta Ageo y la de Zacarías, hijo de Ido. Así edificaron y terminaron por mandato del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, del 6º año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían vuelto del cautiverio celebraron con regocijo la dedicación de esta casa de Dios. Para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros y 400 corderos, y como sacrificios por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes en sus funciones y a los levitas en sus divisiones, para el servicio del Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Los que habían regresado del cautiverio celebraron la Pascua el 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban purificados, entonces sacrificaron la víctima de la Pascua por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos, los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio y todos los que se habían adherido a ellos, apartándose de la inmundicia de las naciones de la tierra, para buscar al Señor Dios de Israel. Comieron y celebraron con regocijo durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había dado alegría y había predispuesto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Esdras capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras, quien era escriba versado en la ley de Moisés, que el Señor Dios había dado, subió de Babilonia. El rey le concedió todo lo que pidió, pues la mano del Señor su Dios estaba con él. En el 7º año del rey Artajerjes también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y algunos de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del rey, el primer día del mes primero. Había iniciado el viaje de retorno de Babilonia y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén, pues la bondadosa mano de su Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes dio al sacerdote y escriba Esdras, escriba versado en los asuntos de los mandamientos del Señor y en sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios de los cielos, completa paz. Ahora,
He dado órdenes que cualquiera que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y a sus levitas, y que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya, porque eres enviado de parte del rey y de sus 7 consejeros para inspeccionar Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros presentan como ofrenda voluntaria al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y asimismo llevarás toda la plata y el oro que consigas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrezcan para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Por consiguiente, con este dinero comprarás con diligencia toros, carneros, corderos, con sus ofrendas vegetales y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa del Dios de ustedes que está en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, hagan lo que tú y tus hermanos crean conveniente hacer, conforme a la voluntad del Dios de ustedes. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás ante Dios en Jerusalén, y lo demás que se requiera para la casa de tu Dios y que te corresponda dar, dalo de la casa de los tesoros del rey. Yo, el rey Artajerjes, he dado órdenes a todos los tesoreros que están en la región de más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios de los cielos, se le conceda de inmediato, hasta 3,300 kilos de plata, 10,000 kilos de trigo, 2,200 litros de vino, 2,200 litros de aceite y sal sin medida. Todo lo que ha sido ordenado por el Dios de los cielos se ha hecho diligentemente para la casa del Dios de los cielos, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Además, les hacemos saber que nadie está autorizado a imponerles tributo, ni impuestos, ni renta a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros o servidores del templo, ni a otros siervos de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de parte de tu Dios, designa magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo que está en la región de más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen se las enseñarán. Cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey sea diligentemente sentenciado a muerte o a destierro o a confiscación de propiedades o a prisión. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, pues él inclinó hacia mí su favor delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos gobernadores del rey. Así me fortalecí, pues la mano del Señor mi Dios estaba conmigo, y reuní a los principales de Israel para que partieran conmigo.